Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sala virtual del Centro de Investigación Social Avanzada. Hoy, como les dijo Aline, seguiremos con nuestro coloquio en su segunda etapa, Desarrollo y Sexualidad, a cargo del profesor Jorge Navarro, el cual me permito hacer una breve sinopsis de su trayectoria. Jorge Navarro es investigador de la División de Estudios de Género y Familia. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cursó la maestría en Filosofía en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y es doctorado por la Universidad de Veracruz. Realizó un diplomado en Historia y Pensamiento Político, así como en Historia Cultural de América Latina, ambos en la UPAEP. Se ha desempeñado en la docencia como profesor de la Escuela de Filosofía, Psicología, Ciencias Políticas y Comunicación de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Fue docente de otras instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia, así como en el Seminario Conciliar Palafoxiano en Puebla. Ha dirigido la Escuela de Filosofía en la UPAEP y la Escuela de Pedagogía como fundador en la misma universidad. Formó parte del Círculo de Investigadores del Instituto de Investigación Humanísticas, del Posgrado de Educación y Desarrollo Familiar y del Centro de Estudio de Familia y Sociedad en la UPAEP. Actualmente colabora como investigador en la División de Estudio de Género y Familia del mismo CISAF. Los dejo con el profesor Jorge Navarro y para que continuemos en este segundo momento del coloquio sobre desarrollo y sexualidad. Jorge, te dejo a ti micrófono y cámara. Bien, pues buenas tardes. Buenas tardes a todos, a mis colegas del CISAF que nos acompañan para poder mantener, digamos, en lo posible un coloquio, una serie de preguntas que esperamos de ustedes. Y quisiera recordar o poner, ¿no?, como base de mi intervención el título con el que se ha presentado esta segunda jornada de nuestro coloquio, ¿no? Es Ser en Relación, y dice la revelación del otro a través de la condición sexuada. Ya en la primera sesión digamos, se abrió ampliamente una exposición en torno al tema de la identidad sexual, y de alguna manera se ha puesto o se ponía en ese planteamiento a la persona como, digamos, como referente último, ¿no? La sexualidad no es, digamos, una actividad sobreañadida o secundaria, ¿no? O, digamos, una capacidad de hacer actos o relaciones, ¿no? Sino hay que verla o hay que tratar de entenderla, ¿no?, en la perspectiva, digamos, de la persona, como una dimensión de la persona. Bueno, de alguna manera continuamos con esta exposición, digamos, tratando de clarificar pues dos aspectos que serían, primero, la persona es un ser en relación, y vamos a tratar de entender porque, digamos, es una clave fundamental, ¿no?, para entender a la persona o para entendernos a nosotros mismos como personas, entender que esto, ¿qué quiere decir ser en relación?
Y el segundo aspecto del que vamos a hablar sería en esta relación o la persona como ser en relación, ¿no? Puede alcanzar la realidad del otro, particularmente la revelación del otro, a través de la condición sexuada, ¿no? Es decir, un paso adelante en lo que hemos considerado en relación a la sexualidad es que la condición sexuada, y habría que señalar, digamos, la forma de esta expresión, ¿no? Porque sirve para situar o para contextualizar mejor, ¿no? Podríamos utilizar la palabra sexo, ¿no? Que sería reductivo, ¿no? Incluso la palabra sexualidad, que puede ser más amplia, pero vamos a decir, o vamos a explicar por qué la condición sexuada puede expresar mejor la palabra, ¿no? Condición sexuada puede expresar mejor que se trata de una dimensión de la persona y no de algo simplemente superpuesto o una actividad más o menos interesante, ¿no? Pero que no atañe o que no implica la totalidad de la persona. Bien, entonces, primero el punto es qué significa ser en relación, ¿no? O por qué se vuelve más comprensible la realidad de la persona bajo esta perspectiva. Quisiera simplemente subrayar y como muy rápidamente algo que es complejo y han necesitado o han tenido que pasar muchos siglos incluso para digamos, llegar a una claridad respecto de esta expresión que estamos abordando, ¿no? Se trata, por una parte, de un tema, digamos, que muy pronto apareció en la reflexión filosófica en los inicios de la filosofía, que es la pregunta por el hombre, la antropología. Y que esta disciplina, este esfuerzo, ¿no? De la filosofía por comprender la realidad humana, que también era una reflexión sobre el mismo sujeto que reflexionaba sobre la realidad, ¿no? Como ocurre particularmente en Sócrates, se da cuenta de que es muy interesante hablar sobre la naturaleza, los astros, etcétera, pero ahí, o sea, el que presencia el espectáculo de la realidad, ¿no? El que se admira, ¿no? de la realidad, es el mismo hombre, ¿no? Y entonces volvió de alguna manera una divisa de su reflexión, aquel conócete a ti mismo, ¿no? Como si aquí se concentrara mejor, ¿no? el espíritu, ¿no? O la intención de la filosofía. Bien, pues la antropología ha evolucionado, diríamos, de la pregunta por el hombre, digamos, ¿qué es el hombre?, ¿no? Al descubrimiento de que la pregunta más adecuada, es decir, un reenfoque de la pregunta para el hombre es la pregunta ¿quién es el hombre?, ¿no? Es decir, con el descubrimiento de la subjetividad, ¿no? El hombre ha dejado de ser un qué, una cosa, digamos, un objeto del mundo, para pensarse a sí mismo como, digamos, como el sujeto que piensa, ¿no? En donde de alguna manera se
recaba, ¿no? La comprensión del mundo, ¿no? Entonces hay que entender a este sujeto. Y todavía un paso más sería, digamos, como aproximación a la realidad de este sujeto, ¿no? Sería la pregunta, ¿quién soy yo? Esta pregunta expresaría mejor, ¿no? La realidad de ese sujeto, ¿no? Un yo, ¿no? No es un sujeto, digamos, abstracto, no es solamente como el fundamento de una comprensión del mundo, sino concretísimamente un yo que piensa, que quiere, que sufre, como también decía Unamuno, ¿no? Ese es mi hermano, es decir, es otro como yo, ¿no? Soy yo. Bien, en algún momento, en el proceso de esta reflexión, ¿no? El contenido de esta pregunta, el ser y la relación, ¿no? El hombre como ser o la persona como ser en relación, fueron también motivo de una gran atención, ¿no? en la filosofía, particularmente en una disciplina, digamos, más o menos establecida, ¿no? Por el genio de Aristóteles, que él llamaba filosofía primera, o con el paso del tiempo se le llamó metafísica, el problema del ser, ¿no? Y planteando el problema del ser como fundamento digamos, de la realidad, ¿no? La metafísica es esta exploración racional, ¿no? Del ser o de la realidad, que justamente encuentra su clave o su fundamento en esa categoría, digamos, ¿no? El ser. Voy a ser muy breve, no es para explicar aquí la metafísica, solamente quiero señalar que dentro de esta formulación, me refiero como punto de partida, ¿no? De Aristóteles, aparece, digamos, que él expresa esta, digamos, afirmación, ¿no? Que el ser se dice de muchas maneras, ¿no? Para que el concepto, la noción de ser, ¿no? se pueda poner como una noción universal o que abarque toda la realidad, hay que digamos, evidenciar, ¿no? que hay muchos seres, muchas formas de ser, y cuando dice el ser se dice de muchas maneras, trata de abarcar todas las posibilidades, ¿no? Que son expresables de esta perspectiva, ¿no? En la perspectiva del ser. A esas múltiples maneras de predicar, de decir el ser, ¿no? Las llamó Aristóteles categorías, y ahí aparecen dos, digamos, importantes, que son, digamos, la categoría de sustancia, que tiene, digamos, como un correlato justamente para que sirva de aproximación a la realidad, lo que él llamó accidentes, ¿no? Sustancia y accidentes, digamos, abarcaría en este intento, digamos, en cierto modo, digamos, descomunal, ¿no? Para poder pensar la totalidad de lo real, sustancia y accidente, pretende Aristóteles que abarcan o bajo esas dos dimensiones se puede abarcar toda la realidad. Y
recuerdo así muy rápidamente que entonces él enumeraba los accidentes justamente para poder desplegar toda esta capacidad de observación de lo real en 9, y señaladamente menciona aquí cantidad, cualidad y relación, ¿no? La palabra relación, ¿no?, primero aparece como una de estas categorías, ¿no?, que son significativas o que pueden expresar aspectos decisivos de la realidad, ¿no? Junto con la noción de sustancia, a la cual Aristóteles le atribuye, digamos, el significar el ser en el sentido más pleno, ¿no? Aquello a lo que propiamente le compete ser, ¿no? Es decir, las cosas con las que nos encontramos, las encontramos justamente como seres, ¿no? Y en un sentido, esas cosas tienen cualidades, digamos, no muy determinantes, accidentes, ¿no?, o menos determinantes, si se quiere. En cambio, la realidad sustancial, el carácter de sustancia, se atribuye a esta capacidad de subsistencia que se atribuye a un ser. Entonces, tomamos esto como un elemento digamos, como un inicio, ¿no? No como una conclusión, simplemente para advertir que en la reflexión filosófica o en la reflexión metafísica se habían puesto o se habían dado algunos pasos que después van a ayudar o van a encaminarnos ciertamente a una reflexión, digamos, nueva, si podemos decirlo así, cuando tenemos que pensar la realidad de la persona. Entonces, sustancia es aquello que tiene la mayor consistencia, no subsiste por sí mismo, y el accidente aquello que existe, pero en la sustancia. Hay muchos ejemplos, es decir, el color no es una cosa que exista por sí misma, existe siempre en un objeto coloreado, ¿no? Y las relaciones, ¿no?, son relaciones de esas cosas que tienen el ser por sí mismas, ¿no? Ese es un primer paso, o cuando menos aquí apunto un poco a lo que esta reflexión después aportará o se incorporará a la reflexión sobre la persona. El tema de la persona no es un tema que haya aparecido en el pensamiento, digamos, de la antigüedad griega, incluso grecorromana, aunque la palabra llegó a tener cierto uso, la palabra persona, en latín, ¿no? Pero no el significado con el que nos acercamos aquí, ¿no? El significado de persona con, digamos, esta densidad de significar la plenitud de lo humano, ¿no? Y no tanto, digamos, como se usaba en Roma, una especie de distintivo, ¿no?, social, ¿no?, a cierto nivel digamos, de ciudadanos, etcétera, se les llamaba persona como una distinción, ¿no? O en Grecia, sabemos, la palabra persona estaba asociada, digamos, a prosopon, que era, digamos, la máscara que se usaba en el teatro para hacer resonar la voz, ¿no?, de los personajes, etcétera.
Estas aproximaciones ciertamente pueden ser sugestivas, ¿no? Pero no dan en la clave de la noción, como va a ocurrir en la Edad Media, en un contexto teológico, ¿no? Una discusión que simplemente enuncio aquí para identificar el lugar donde aparece la noción de persona, que es, digamos, en el contexto de las discusiones trinitarias, ¿no? Es decir, los cristianos afirmaban, digamos, la unidad y la unicidad de Dios, y al mismo tiempo, ¿no? Recogieron digamos, de la predicación, de la enseñanza de Cristo, que Él se refería al Padre, que se reconoce, digamos, como hijo, o se menciona a sí mismo como hijo, y luego también dice, menciona pues la venida o la futura venida del Espíritu, ¿no? Del Espíritu Santo. Y esta enseñanza fue, pues, recogida en la tradición cristiana, y entonces habría que pensar, ¿no? Habría que preguntarse cómo era que la unidad, digamos, de la divinidad pudiera haber tres, ¿no? Tres dioses, y digamos, la clave de esta reflexión fue justamente decir que en la unidad de Dios, digamos, subsisten tres personas distintas. La palabra persona vino digamos, a dar, ¿no? Una clave de comprensión, ¿no? Que no destruyera la unidad, ¿no? La unidad de la divinidad, y al mismo tiempo admitiera en su interior esta, digamos, tripartición de estas tres personas que lo constituyen. Y ahí aparece, digamos, la noción de persona, ¿no? Y hay que advertir que ahí, al aparecer ahí, aparece, ¿no? Con una significación relacional, ¿no? Porque digamos, en la raíz de este problema está, digamos, la referencia a Dios como Padre, y Padre es una noción relacional. Padre es relación al Hijo, y está el Hijo, que es relación al Padre. No hay hijo sin digamos, sin remitirse, pues, a otro que es Padre. Y luego la realidad del Espíritu, digamos, o del Espíritu Santo, que surge, digamos, de la relación, del amor entre el Padre y el Hijo. Bueno, en todas estas reflexiones que en la Edad Media se planteaban, digamos, se fue, digamos, incorporando, se fue llenando de contenido, de un contenido, la palabra persona, ¿no? También la noción de persona vino a explicar algo, ¿no? Ya se sabe, no es que se tratara de explicar, digamos, los misterios de la fe, ¿no? Que son, digamos, incomprensibles para la razón humana, ¿no? No es que no sean inteligibles o que sean absurdos, pero, digamos, en sede teológica y en la experiencia, digamos, de la fe, es reconocible, pues, que Dios desborda, ¿no? De todas las maneras posibles nuestra capacidad de comprenderlo, y al mismo tiempo no están vedados, no están prohibidos estos posibles acercamientos, ¿no? Para tratar de entender o de aproximarnos al significado de
de esas palabras con las que a través de las cuales se revela, digamos, la realidad divina, ¿no? Entonces es un esfuerzo sistemático en la teología, ¿no? En fin. El otro es cuando se preguntan cómo es que Jesús es Dios y hombre verdadero, ¿no? O sea, tiene la naturaleza humana y tiene la naturaleza divina. Entonces, normalmente digamos, en la filosofía, un ser tiene una naturaleza, ¿no? Su esencia, o como la queremos llamar, pero no pueden caber dos esencias en un mismo ser, sería contradictorio, ¿no? Absurdo, pues. En cambio, aquí había que explicar un poco también este elemento tan importante, ¿no? Tan decisivo para la comprensión, digamos, de la experiencia cristiana, que es la encarnación del Verbo, ¿no? Sí, Dios se hizo hombre. Y entonces aquí vuelve a aparecer la noción de persona, hipóstasis, es decir, la unidad de las dos naturalezas, ¿no? Que no es comprensible en los seres, digamos, naturales, es comprensible desde, digamos, la realidad divina, ¿no? Desde la iniciativa divina que une en la persona de Cristo las dos naturalezas, ¿no? Y bueno, esto tiene muchas implicaciones. De hecho, hay muchas polémicas en una buena parte de la Edad Media justamente sobre la naturaleza humana de Cristo y también sobre la naturaleza, digamos, divina. Y era muy importante mantener, pues, la afirmación de esta, digamos, unidad de dos naturalezas en el ser personal. Digo, este es el contexto en el que la noción de persona se ha, digamos, consolidado como una categoría, sí, teológica, pero que es parte de un esfuerzo, ¿no? del hombre, de la razón humana, para hilar, ¿no? Para hilvanar una posible comprensión de la fe. De aquí no es, digamos, el momento ni la intención que entremos a analizar o a discutir esta sede teológica en la que ha surgido la noción de persona. Más bien, tratemos de retener las intenciones significativas que hay ahí en la noción, ¿no? Porque también en la misma teología digamos, se proyecta, ¿no? la noción de persona, ¿no? Aunque no sea ya una persona divina, ni sea dentro de la unidad, ¿no? De la divinidad, pero se puede decir persona al hombre, ¿no? De una manera, digamos, analógica, con un grado que se tiene que discernir de significación, pero también el hombre es persona. Y entonces esta proyección hacia el hombre es la que nos interesa como parte de esta evolución, ¿no? De la antropología hacia una, digamos, personología, ¿no? Una teoría del hombre centrada en la naturaleza o en el sujeto, y finalmente una teoría del hombre que se afinca en la realidad de la persona o en la categoría de persona. Entonces, tratando de simplificar y hacer como una conclusión, recuerdo aquí una observación de San Agustín, que es uno de los teólogos, ¿no? De la Trinidad, ¿no? Más importantes, ¿no?
Él hace esta afirmación, dice, en Dios no hay accidentes, dice, solo hay sustancia y relación, ¿no? Esta es digamos, un poco el cierre que quiero hacer de esta parte, porque de manera muy estricta, ¿no? Atribuirle relación a Dios era atribuirle una imperfección, ¿no? De hecho, cuando dice en Dios no hay accidentes, quiere decir en Dios no hay imperfecciones, ¿no? O sea, no tiene cantidad, en fin, no tiene, digamos, cualidades mudables, ¿no? O que crecen, que aumentan, en fin, pero sí le atribuye relación, y le atribuye relación justamente porque se nos ha manifestado como decía hace un momento, como Padre, Hijo y la relación que hay entre ambos, ¿no? En el Espíritu. Entonces, podemos sacar un poquito lo que estas reflexiones nos aportan para intentar proyectarlas hacia lo humano, ¿no? Persona significaría, ¿no?, una forma plena de ser que está, digamos, vinculada a la noción de sustancia, ¿no? La sustancia es la que posee plenamente el ser, ¿no? Es una forma plena de ser y, ¿no?, un modo de ser más pleno. O sea, la persona estaría como en la cúspide, ¿no?, de lo real, en el sentido de que tiene la participación más plena, ¿no?, el modo de ser más pleno que puede haber, ¿no? Sí, lo hemos hecho descender de esa plenitud que se, digamos, se observaba en Dios, a Dios, ¿no? En Dios se podía colocar la categoría de persona. Entonces, al descenderlo en el hombre no es el ser más pleno, pero como su ser personal, es un modo de participar, imperfecto si quieren, pero de una realidad que en sí misma tiene plenitud. El otro aspecto es que parte de esa plenitud, o quizá la expresión más alta de esa plenitud, está justamente en la relación, ¿no?, en la unidad, ¿no? La persona es, digamos, relación en el sentido de que está orientada a su plenitud, ¿no?, en la unidad, ¿no?, en la comunión, ¿no? Entonces, por decirlo así, la planificación de la persona no está en que él, ¿no?, se haga más grande, digamos, en sí mismo, ¿no?, autorreferencialmente, sino en su apertura, ¿no?, relacional a otro, ¿no?, el hijo al padre, el padre al hijo, etcétera, ¿no? Entonces, retenemos este elemento fundamental, digamos, que la relacionalidad es constitutiva de la persona, ¿no? No es algo que viene después, ¿no? O sea, no es que es persona, ¿no?, y luego se puede relacionar, sino que en la estructura y en el dinamismo mismo del ser personal está esta tensión hacia otro, ¿no?, esta tensión relacional. Así pues, ser relación es constitutivo de la persona, y ahora lo podemos afirmar, o digamos, de la persona humana, que no solo tiene relaciones con las cosas, incluso con otras personas, sino que es constitutivamente relacional, no consecutivamente relacional, ¿no? La persona humana lleva la huella de ciertas relaciones, ¿no? Porque en base a qué podemos, digamos, afirmar la relación, la relacionalidad como constitutiva, porque en la propia persona están
ciertos indicios, ¿no? Por ejemplo, en lo que podríamos llamar la condición creatural, o para decirlo quizá en un término digamos, menos teológico, ¿no? En la relación que él tiene con el origen, ¿no? Con su origen, ¿no? La persona, digamos, toda persona, ¿no? En algún momento puede advertir que si existe, ha sido hecha por otro, ¿no? Y ese origen, ¿no? Se mantiene como algo fundamental, ¿no? Está remitido a un origen que tiene que leerse, ¿no? Tiene que entenderse bajo la perspectiva de que ser persona es la realidad más alta. Entonces, su origen no se puede buscar en fuerzas impersonales, por ejemplo, de la naturaleza o del azar, ¿no? De combinaciones de elementos, etcétera, ¿no? Sino que el origen tiene que corresponder, digamos, a la plenitud. Ahora podemos usar la palabra dignidad, ¿no? De la condición personal, ¿no? Y también, y quizá puede que esto sea más claro, ¿no? Aunque lo otro, digamos, con un poco de atención uno se da cuenta de que la relación con el origen es fundamental, ¿no? Incluso para la conciencia que uno tiene de sí mismo, ¿no? Pero la otra dimensión es que el hombre estructuralmente es una relación con su destino, ¿no? Es decir, el hombre no se entiende o no se comprende, digamos, sin una vocación, sin un llamado, ¿no? Existo, digamos, no inútilmente o para ver qué sucede. Existo, digamos, porque tengo una tarea, una misión, es una vocación, como solemos decir, justamente vinculando en el término vocación vocare, ser vocado, que la persona percibe, ¿no? Y por eso se proyecta, y por eso trata de mirar el futuro, trata de digamos, proyectarse, ¿no? Con toda la incertidumbre que tiene poder, digamos, prever todo lo que nos puede suceder en el futuro, o hasta donde nuestro intento, ¿no? Puede llegar a ser realmente fecundo, útil, exitoso, diríamos, para usar la palabra, ¿no? La relación humana, ¿no? o la relación más humana, ¿no? que podemos tener con el futuro no está tanto en el cálculo o en el dominio, digamos, de los factores, ¿no? para no fracasar, sino en esta palabra que es humanísima, ¿no? que es esperanza, ¿no? Así pues, cuando decimos que la persona es relación con el origen, ¿no? estamos discriminando, ¿no? que ser persona es ser un producto de la naturaleza, ¿no? Y más bien, ¿no? Aunque en esto quizá particularmente la misma tradición cristiana nos puede dar más claridad o incluso más certeza en la afirmación, ¿no? La persona ha sido llamado, ¿no? Al ser en un acto personalísimo, ¿no? Es creado
en el sentido más fuerte, ¿no? No existía nada y de repente empieza a existir, cuyo sentido de ese acto personalísimo es que somos llamados porque somos amados, ¿no? Es decir, la persona existe dentro de una intención amorosa que de alguna manera la sostiene. El ser, pues, la grandeza del ser personal es el existir, digamos, simplemente porque otro me ama. Y después me da una tarea, ¿no? Y después me da libertad para que esa tarea yo la realice. Y me da libertad incluso para que me equivoque, ¿no? Esta relación, pues, con el origen, no se trata solamente de una especie de conexión, ¿no? Sino tiene un significado en el valor mismo, ¿no? del ser persona, ¿no? El valor de la persona no es por lo que produce, por lo que se puede, digamos, obtener de ella, ¿no? Justamente esto sería una negación de la condición personal, ¿no? Ser utilizado, ser un medio para lograr fines, ¿no? O que alguien nos use como medio para lograr fines. Porque el significado radical de la existencia de la persona es justamente ser llamado por ser amado. Esta condición, digamos, relacional, ¿no? Desde luego, también la experimentamos, ¿no? Con una analogía imperfectísima, ¿no? De alguna manera sabemos lo que significa la relación, o sea, somos hijos, todos somos hijos, y sabemos que la densidad que puede llegar a tener esta relación, ¿no? Aunque nunca llegará a ser, digamos, la relación con el origen, ¿no? Que es absolutamente única, ¿no? De alguna manera, más bien podríamos decir que los padres, en el mejor de los casos, colaboran con el acto creativo, ¿no? Pero no dan, ¿no? Digamos, no producen el ser personal, ¿no? Bueno, en este contexto traigo un poquito a la reflexión, ¿no? Una expresión de Kierkegaard, este filósofo, digamos, precursor, ¿no? del pensamiento existencial, ¿no? Que justamente se plantea, digamos, la unicidad, ¿no? La inderivabilidad de la realidad que soy yo, es decir, el existente individual, ¿no? Y dice que el hombre, ¿no? Yo, ¿no? Es una relación que se relaciona consigo misma. Es una relación. Es decir, lo que hace un momento decía, relación con el origen, ¿no? Que se relaciona consigo misma. Es decir, que tiene que hacerse cargo, ¿no? Tiene que tomarse, ¿no? Tiene que digamos, proyectarse a sí misma, ¿no? Hacia su destino, hacia esa plenitud, ¿no? que decíamos al inicio,
diciendo que justamente en la noción de persona estaba en una forma plenaria, una forma más grande de ser. Esa forma más grande de ser, de esa forma más grande de ser, tengo que hacerme cargo, o sea, el yo, ¿no? Reconociendo que en el origen de lo que yo soy está aquella primera relación, ¿no? Si la relación más grande se nos ha mostrado como comunión, como decíamos un poco en la extrayendo de las reflexiones trinitarias, manifestada en la paternidad, la filiación y la plenitud de donación y afecto en el amor, al pensar la persona humana es necesario tener presentes las experiencias relacionales en las que se expresa su plenitud de ser y lo llaman a la unidad o a la comunión, ¿no? Ciertamente, quizá en el plano imperfectísimo de estas relaciones que somos capaces de establecer o de ser, digamos, insertados, ¿no? Como la filiación, la paternidad, etcétera, podemos encontrar un poco los signos, sobre todo de esta plenitud, ¿no? Este llamado a una plenitud. Dentro de esto que conviene, ¿no?, llamar, nos sirve, ¿no? Con un lenguaje menos altisonante, plenitud, etcétera, ¿no? Relaciones interpersonales, o sea, relaciones entre personas, relaciones que tienen peso y significado para la persona, para las personas, ¿no? Que es, digamos, escarbando en la totalidad de relaciones que son posibles como seres humanos, pronto podemos descubrir que estas prácticamente son la filiación, la paternidad, la fraternidad y podemos también colocar dentro de esto la amistad, ¿no? La amistad como, si se quieren, como expresión o como prolongación de la fraternidad, ¿no? No es raro que entre los amigos lleguen a reconocerse o cuando menos a referirse a sí mismos como hermanos, ¿no? Y bueno, la reflexión sobre la fraternidad no es una cuestión, digamos, menor o secundaria, ¿no? Se ha afirmado como un gran valor, digamos, por la Revolución Francesa, pero no solo, o diríamos, más allá de la expresión política, ¿no? Y cultural que pueda tener el tema de la fraternidad, también se puede leer como uno de los más grandes ideales, ¿no?, de la humanidad. Y esto nos recuerda, pues, que es la persona es llamado a una plenitud de ser y podríamos decir de reconocimiento, de encuentro con todo lo humano o con lo humano en su más grande expresión, ¿no? Aunque parezca, digamos, utópico, etcétera, no deja de ser, de tener un gran significado en la experiencia humana. Bien. Pasamos ahora a ver lo que significa la condición, la condición corpórea y la condición sexuada en esta, digamos, en esta perspectiva que estamos observando respecto de la familia. Bien.
al considerar el lugar que tiene el cuerpo en la experiencia de la persona, a lo largo de la filosofía ha habido diferentes lecturas, interpretaciones, podríamos decir algunas interpretaciones extremas respecto a lo que significa, ¿no?, la corporalidad, ¿no? Una visión espiritualista del hombre tiende a ver la corporalidad en términos más bien, digamos, negativos, de una prisión o de una realidad que limita, ¿no?, las posibilidades del espíritu, ¿no?, que es elevarse a la verdad o a las realidades más altas, ¿no? O en el otro extremo estarían las lecturas, digamos, materialistas, que tratarían más bien de identificar lo humano en fenómenos, en, digamos, dinamismos de carácter material, ¿no? Hay aquí toda una problemática de la cual hay, digamos, la reflexión antropológica se ha hecho cargo y, en fin, ¿no? En la perspectiva digamos, personalista, me parece importante una observación que hace Marcel, que digamos, no toma inmediatamente una postura frente a estas lecturas extremas, ¿no? Más bien afirma, ¿no? Yo soy mi cuerpo. Yo soy mi cuerpo. No tengo un cuerpo, o sea, no hay un yo que puede más o menos incorporarse o manipular su propia corporalidad, sino que hay una identificación, ¿no? Aunque el ser de la persona no se reduce a la pura corporalidad, ¿no?, pero la realidad de la persona humana, ¿no?, está, digamos, conformada por esta dimensión, ¿no? Y luego Marcel hace esta observación, que es la que me parece más decisiva, ¿no?, que dice: el cuerpo nos instala en la realidad, ¿no? Es decir, a través del cuerpo podemos establecer todas las relaciones con la realidad, ¿no? Sin el cuerpo, dice, yo no podría reconocer la existencia, lo existente, ¿no? Lo existente se me hace patente, se me hace manifiesto cuando choca con mi cuerpo, cuando lo palpo, cuando lo veo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esto, tenemos que, digamos, mirar que la condición relacional en el hombre está estructuralmente vinculada a la corporalidad, ¿no? De otra manera, sin el cuerpo, dice Marcel, no sabríamos si nuestras relaciones son ensoñaciones, imaginaciones, fantasmagorías, ¿no?, de un espíritu que solo se tiene, digamos, enfrente a sí mismo, ¿no? La relacionalidad de la persona, digamos, se amplía, se enriquece, ¿no?,
se puede entender mejor qué significa un ser más pleno, justamente porque el cuerpo nos pone, nos instala en las relaciones con todo lo real. La condición corpórea nos instala ciertamente en el mundo material, ¿no? de las cosas que tocamos, etc. Pero quizá más importante es advertir que fundamentalmente nos instala en el mundo humano, ¿no? Nuestras relaciones, incluso nuestras relaciones con el mundo natural, con las cosas materiales, ¿no? Que aprendemos a nombrar, que aprendemos a utilizar, a reconocer, diríamos, es a través, ¿no? de haber sido introducidos al mundo humano, ¿no? Fundamentalmente en estas primeras relaciones interpersonales donde ingresamos, somos ingresados a la realidad. Y entonces podríamos decir, la persona es relación con el mundo, con la realidad en todas sus potenciales, ¿no? expresiones, justamente a partir de esta relación primaria con otro, ¿no? con el rostro de la madre, con una voz, ¿no? que lo llama, con un cuidado que percibe, ¿no? con el alimento que recibe, etc. A través de eso se dan las experiencias primarias de relación con la realidad y, digamos, primariamente o señaladamente hay que decirlo, en relación con otro que nos introduce al mundo. A través del otro descubro qué es el mundo, es decir, aprendo a mirar, a palpar, a oler, a satisfacer necesidades, a nombrar las cosas, a estimarlas. Escucho palabras dirigidas a mí. Al interior de una experiencia interpersonal, de una voz, una mirada, una caricia, un abrazo, un cuidado, llego a experimentar que la realidad es buena. Ahí llego a descubrir la naturaleza con su riqueza de objetos y procesos, lo cercano y lo lejano, que naturalmente da, ¿no? la posición corporal, ¿no? Y este mundo al que ingreso, este mundo humano al que ingreso es la cultura. Es producto del hombre, que de alguna manera estructura los significados del espacio y del tiempo y, por tanto, la condición humana y su corporalidad. La relación entre cultura y naturaleza, tan importante y que hoy nos apremia, diríamos, cuando tenemos que pensar el problema ambiental, ¿no? La destrucción ambiental, el lugar, ¿no? y el respeto a la naturaleza. Esta relación, digo, tan importante, es algo que vamos cultivando, vamos conociendo, vamos proyectando en el espacio, digamos, humano, que es la cultura, que debe dejar el espacio propio, un espacio propio a la naturaleza, ¿no? No solamente la corporalidad nos da, digamos, una inserción espacial en el mundo, ¿no? Con un cuerpo que ocupa un lugar. La corporalidad humana también está, digamos, traspasada de temporalidad, ¿no? Es muy claro que una persona, ¿no?
se desarrolla temporalmente, ¿no? Es un niño, es un adolescente, es un joven, es un adulto, es un anciano, ¿no? Y entonces hay que mirar el significado, digamos, de la persona como algo que está en desarrollo, ¿no? Una plenitud de ser que también, ¿no? Está en proceso de planificación, ¿no? Es decir, no es algo cumplido, ¿no? No nace acabado, ¿no? Y en cierto modo, en su nacimiento, en su origen, le es entregado, ¿no? Le es entregada su humanidad, ¿no? Su realidad de ser persona, para que él lo desarrolle. Él no quiere decir en solitario, ¿no? Con sus propias fuerzas, sino justamente ya está indicado al interior de una comunidad, de un ámbito de comunión en lo cual la persona florece, la persona puede crecer. Esta temporalidad, sin embargo, no solamente es todavía, ¿no? O se puede decir algo más todavía, que es constitutiva de la persona, ¿no? Justamente por lo que acabamos de decir. Como la persona no nace acabada, tiene que proyectarse, y proyectarse significa futuro, ¿no? Decisión, ¿no? Elecciones que hacer, ¿no? Maduración, desarrollo, ¿no? Encuentros en los que la persona, digamos, se reconoce, ¿no? No solamente conoce a otros, sino que se reconoce. Y con esto puedo ya señalar la importancia o el lugar que tiene la condición sexuada, ¿no? Como parte o como una tensión que existe en la corporalidad propia de la persona. La corporalidad propia de la persona no es un cuerpo amorfo o, digamos, neutro, ¿no? La corporalidad de todas las personas está, digamos, es sexuada. Por eso decía, la palabra es condición sexuada. El cuerpo es sexuado. No quiere decir inmediatamente acto sexual, ¿no? En algunas etapas de la vida, el acto sexual, o incluso en una vida entera, eso no quiero entrar ahorita al tema, pero en una vida entera puede ser sin la actividad sexual. Y eso no suprime la condición sexuada de que la persona que decide, que quiere, que actúa, que se relaciona, no tenga una identidad, ¿no? Una impronta derivada de ser masculino o femenino, ¿no? Ser hombre o mujer, que son las dos formas en las que la persona humana, ¿no? La condición humana, digamos, se divide. Pues la naturaleza humana no es neutra, sino es hombre o es mujer, ¿no? Hay ciertamente muchas cosas que acabar de redondear, ¿no? Hombre y mujer no son en primera instancia, o entendida esta como condición sexual, no son en primera instancia los roles que, digamos, en el ámbito del género, en el ámbito de las representaciones sociales, o, digamos, cómo socialmente
nos identificamos, ¿no? Los roles que nos corresponden o que se nos imponen, etc. Digamos, en esa dimensión social de la sexualidad está justamente en el ámbito de esa dimensión cultural en la cual, digamos, accedemos, ¿no? Encontramos las herramientas para desplegarnos como personas, ¿no? Y en esa dimensión sexual existen, ¿no? Perdón, en esa dimensión cultural, dentro de la cultura, no es, digamos, el santuario de la dignidad de la persona, ¿no? Aunque es fundamental para el desarrollo de la persona, ¿no? También en la cultura encontramos, digamos, las relaciones, ¿no? De los sexos, el género, ¿no? Como relaciones de dominación, de abuso, de violencia, etcétera, ¿no? Que evidentemente una comprensión, ¿no? Axiológica de la persona, es decir, la afirmación de la persona como un valor incondicional, ¿no? Y el valor más grande, si podemos decirlo así, obligaría a que en el plano de la cultura, del género, etcétera, se buscara, ¿no? Expresiones, ¿no? Relaciones hombre-mujer más adecuadas a la dignidad de las personas, ¿no? Lo dejo un poco así planteado, ¿no? Aunque sé que en ese terreno todavía hay mucho que decir, pero lo que sí creo que es importante señalar que el tema del género no es una cosa que se tenga que evitar, porque represente una distorsión, ¿no? de la condición sexuada, ¿no? Hay que acabar de comprender, ¿no? Que en su dimensión social, ¿no? También hay una expresividad y hay también una significación colectiva social de lo que significa ser hombre o ser mujer, con la cual también nos encontramos, ¿no? El punto creo que más importante para ir cerrando de la condición sexuada es que la división, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino no es una separación o una escisión que divide, vamos a decirlo así, lo humano, ¿no? Más bien, lo que plantea, asumiendo que sea en su condición masculina, en su condición femenina, ¿no? Estamos hablando de personas con la misma dignidad, ¿no? Dignidad de personas, ¿no? Entonces, podemos decir que se trata de una polaridad, ¿no? Lo masculino no es lo femenino no es lo masculino, pero una polaridad que está en tensión recíproca, ¿no? Y en el sentido, digamos, de que el varón, ¿no? Que nace con unas estructuras, digamos, hasta genéticas, ¿no? que ya marcan una especificidad, ¿no? De sexo, etcétera, no llega a ser plenamente varón, ¿no? Si no se reconoce, ¿no? En la mujer, ¿no? Si no se descubre en la mujer, ¿no? Es decir, si no descubre a la mujer, ¿no? Y, digamos, viceversa, ¿no? Aquí
creo que esto se puede afirmar justamente para sostener que ser persona es ser llamado a la comunión, a un encuentro en el que se planifica la realidad personal, ¿no? Un encuentro que no suprime, que no anula, ¿no? La propia identidad, ¿no? Menos la propia dignidad, pero al mismo tiempo que, digamos, se desborda, se planifica, que era la palabra que usamos al principio, ¿no? En el encuentro, ¿no? En el encuentro no como acontecimiento puntual, sino como un acontecimiento que cambia la vida, ¿no? Que hace que el proyecto de futuro que tiene que asumir, que tiene que emprender cada uno, se vaya progresivamente, ¿no? No mecánicamente, no automáticamente, convirtiendo en un proyecto de vida común, ¿no? Es una humanidad más grande, ¿no? Que va como brotando, ¿no? En esta tensión de lo femenino, lo masculino, ¿no? Cuando es asumida, cuando es incorporada en la temporalidad de la existencia humana, ¿no? Quisiera, para, digamos, concluir, y pasar, si quieren, a la parte de preguntas, con una cita de un pensador alemán, se llama Romano Guardini, que dice un poco en torno a esto que estamos reflexionando. Dice: en la experiencia de un gran amor, todo el mundo confluye en la relación yo-tú, y todo acontece, se convierte en un acontecimiento dentro de su ámbito. El elemento personal al que se refiere en último término el amor y que representa la más elevada entre las realidades del mundo, penetra y determina todo lo demás: espacio y paisaje, la piedra, el árbol y los animales. Gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Pasamos ahora a la sesión de preguntas. Tenemos algunas. Avisamos también a las personas que mientras Jorge empieza a contestar las primeras, también será posible que la formulen apoyándose en el botón de preguntas y respuestas. La primera pregunta que te queremos hacer nace un poco de esta última parte. ¿Cómo funcionaría entonces la condición sexuada en una persona homosexual? Muy bien. Digamos, la condición sexuada no significa o no, incluso no determina por sí el comportamiento sexual. Es algo anterior, ¿no? Tiene que ver, si queremos apuntar hacia el significado más propio, con una identidad que en una parte es dada, en el sentido de que es identificable, ¿no? Por ejemplo, un niño por los órganos genitales, etcétera, ¿no? O una niña, etcétera. Hay una base biológica, etcétera, etcétera. Pero esa no es la condición sexuada.
Eso es parte de esta corporalidad con la que yo soy dotado, sí, que yo no me he dado, y que eventualmente asumo o no asumo. Eso está al nivel comportamental, ¿no? Entonces, creo que en primera instancia la homosexualidad tiene que ver con decisiones o, si quiere, también inclinaciones psicológicas, etcétera, ¿no? Que orientan hacia un determinado comportamiento que puede no ser el que, digamos, concebimos como el comportamiento sexual, digamos, o correcto, o, en fin, ¿no? Un aspecto muy importante aquí es que la condición sexual fundamentalmente quiere expresar, ¿no?, una identidad que está abierta a otro, ¿no? No es una propiedad autorreferencial. Y en esta apertura al otro, que además se puede expresar, ¿no?, en comportamientos no sexuales, ¿no?, se puede expresar en la amistad, por ejemplo, en la amistad hombre-mujer, que no concluyen en relaciones sexuales, ¿no? Y sin embargo, en la relación está permeada de la condición sexual de cada uno. Entonces, es decir, la condición sexuada nos permite explorar con más profundidad, ¿no?, la relacionalidad humana, ¿no? Y luego, claro, aún, o sea, en los comportamientos homosexuales, lo que no hay que perder, me parece, de vista, ¿no?, es que ahí sigue presente, vigente, la dignidad humana, la dignidad de la persona, ¿no? De tal manera que no debe prevalecer, por ejemplo, el juicio de repulsa moral, porque el comportamiento homosexual no es aceptable, etcétera, etcétera, sobre, ¿no?, esa perspectiva de una realidad humana que se va abriendo en sus relaciones con la realidad, ¿no? Creo que este tema tan vigente, tan, digamos, incluso tan agudo, ¿no?, de la homosexualidad, todavía necesita una exploración más profunda, ¿no?, que no se detenga exclusivamente en la pura repulsa de las relaciones sexuales antinaturales, como se solía decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es motivo de un foro más amplio. Lo que yo no desconocería es que en la raíz, digamos, de un comportamiento homosexual esté siempre la necesidad de esta plenitud humana que se puede buscar también equivocadamente, ¿no? Como también se pueden buscar equivocadamente en las relaciones heterosexuales. O sea, no estamos, es decir, una relación que finalmente, digamos, frustra o debilita la atención, ¿no?, a la plenitud de ser, a completar la plenitud de ser que pasa por nuestra libertad, ¿no? Yo no buscaría tratar de
acomodar las relaciones sexuales en un estatus, ¿no? Sino más bien de que pensáramos, ¿no? Las relaciones sexuales, la sexualidad, dentro de este gran marco, ¿no? de apertura a una plenitud en la relación, en el ser relacional, ¿no? Que creo que es en lo que consiste la condición sexual. Y la otra es en la relación hombre-mujer. Me parece que por la diferencia, ¿no? Hay una apertura al otro humano, ¿no? Muy significativa. O más. No, perdón. Sí, adelante. ¿Quieres agregar algo? No. Muy bien. Hay otra pregunta que se refiere al concepto de individuo, ¿no? En la actualidad, a menudo mencionamos al individuo como sujetos de derechos, en particular derechos individuales, que en ocasiones entran en colisión con los que llamamos de ordinario derechos humanos. El concepto de persona, ¿cómo se relaciona con el concepto de individuo? Ya que estos derechos individuales a menudo sustentan cierto tipo de tomas de posiciones respecto al consumo de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, creo que es verdad que hay una cierta cultura, o sea, en ese plano de la cultura, una manera de interpretar, ¿no? La realidad personal, incluso los derechos, ¿no? que pueden, digamos, también ser expresión de algo justo, algo que corresponde a la dignidad de la persona, a los derechos fundamentales. Pero la tendencia es interpretarlos como dentro de una subjetividad cerrada sobre sí misma, ¿no? Que aspira a tener todos los derechos, ¿no? Incluso a imaginar derechos, ¿no? Y fácilmente está cerrada a la presencia del otro, ¿no? Me parece que un signo muy distintivo de la condición personal, ¿no? O de la experiencia relacional de la persona, es que quizá es más significativo en estos campos, ¿no? La presencia del tú y los derechos del otro, es decir, los deberes que yo también contraigo frente a otro, ¿no? Incluso a otro que quiero, ¿no? En vez de esta autorreferencialidad de los derechos, ¿no? La exigencia para mí de todos los derechos, ¿no? Ahí creo que, bueno, se ha dicho en diferentes maneras, ¿no? Hemos perdido como de vista, ¿no? En el plano social, jurídico, etcétera, esta complementariedad de derechos y deberes, pero particularmente lo que diría cuando al señalar que la persona es ser en relación, me parece que el polo relacional se vuelve determinante para digamos, la comprensión de la persona, ¿no? Es decir, la apertura al otro, ¿no? Los derechos humanos como una manera de asegurar, ¿no? La dignidad del otro. La dignidad es mía, pero fundamentalmente o específicamente, ¿no? La dignidad del otro. Muchas gracias. Una otra pregunta que tenemos es la siguiente. Al hablar de la alta dignidad de la persona,
¿Cómo explicar que esta es la cúspide de la creación y de ninguna manera puede equiparse o reducirse a nivel de los animales, ya que hoy día se llega a ver una devoción por los animales e incluso legislaciones que pretenden que se reconozca la dignidad humana de los animales? Sí, creo que en esta discusión y en la expresión misma, ¿no? La persona como la cúspide de la creación, debemos, digamos, tener presente que hemos, digo, como sociedad, como humanidad, digamos, construido una cultura, ¿no? Poco sensible, digamos, a la realidad, ¿no? A los dinamismos de la naturaleza. La modernidad, para darle, ¿no?, un nombre a esta cultura, esta modernidad técnico-científica, racional, de cálculo, de explotación, ¿no?, de extracción de la naturaleza, ¿no? Parece que digamos, perdió el sentido del límite respecto de la naturaleza, ¿no? Y en este sentido, sí decir que la persona es la cúspide de la naturaleza puede simplemente significar, digamos, un señorío, una dominación irracional y destructiva de la naturaleza. Y creo que contra eso, sí, que no habría que aceptar esa lectura del hombre como alguien que puede enseñorearse o digamos, explotar, ¿no? Me parece que ya ha habido, digamos, en este terreno, que una cultura ecológica no es que suprime la dignidad humana, ¿no? La hace consciente, ¿no? Digamos, para usar un término que me parece muy afortunado, ¿no? El hombre es responsable justamente por su altura, ¿no?, de ser, por su, ¿no?, del cuidado de la casa común. Es decir, sus acciones tienen, que son acciones de una realidad que posee una altísima dignidad, tienen que ser adecuadas a sus relaciones con una naturaleza que además no es su obra. Está también ahí como un don. Y en este sentido me parece que antes que afirmar, ¿no?, simplemente la supremacía del hombre sobre la creación, o como se quiera decir, ¿no?, hay que empezar a descubrir también en el mundo humano, pero que tiene extensiones al mundo de la naturaleza, una cultura de la gratuidad, del don, ¿no? Que somos responsables desde ahora, ¿no?, en la gestión, en el manejo de la realidad natural, frente a otras generaciones que vendrán. Y también de un respeto, ¿no?, de una realidad, digamos, que nosotros no construimos, es decir, que nos ha sido dada. Entender qué significa, pues, la creación como un don y no solamente como un campo
de extracción o de beneficio, ¿no? En ese sentido, a veces me parece que estas interpretaciones de darle derechos a los animales, etcétera, pueden ser, digamos, expresiones extremas frente a una problemática que realmente, digamos, es grave, pues, es delicada, ¿no? El tema de la destrucción ambiental, etcétera, etcétera, no es un tema menor. Y frente a eso, ciertamente puede haber estas reacciones que ven al hombre como el gran depredador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente me parece que el fondo es que la relacionalidad de la persona humana también se extiende al mundo de la naturaleza. Muchas gracias. De su cuerpo, además, a través de su cuerpo. Sí, sí. Perdón, te interrumpí. Una última pregunta. En los debates actuales acerca de la persona, de la dignidad, pero de manera particular, de que en la persona se fundamenta su condición sexuada, hablar de ella en el horizonte teológico resulta muy complejo. La pregunta es, para hablar de persona, ¿es indispensable concebirlo al interior de este horizonte teológico? Referido a San Agustín, me imagino. Lo que yo creo, sí, puede ser que no sea necesario. Puede ser que en cierto tipo de debates, digamos, no es un recurso argumentativo convincente. Una cosa, sin embargo, me parece que el tema de la dignidad de la persona, ¿no? Y decía al principio, han tenido que pasar muchos siglos para que vaya madurando ese concepto. Entonces, no tenemos que fijarnos, no tenemos que detenernos exclusivamente en los debates trinitarios para hablar de la persona, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo, ¿no? Con muchas dificultades, lo que sea, ¿no? Lo que creo es que el concepto de persona y, digamos, particularmente la identificación, ¿no?, de la persona con el valor que significa, en su caso, dignidad, es decir, no ser utilizado como medio, ¿no?, por nadie, no ser un ser sustituible, ¿no? Es decir, ateniéndonos a esta significación que se ha ido configurando también dentro del pensamiento moderno, es decir, una cultura más cercana que aquella cultura medieval, ¿no? En el pensamiento de Kant, etcétera, etcétera, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Vemos un reflejo, aun cuando digamos, su difusión y su expresión en los ámbitos políticos siempre puede tener abolladuras y manipulaciones, etcétera. Pero ya la sola declaración, ¿no?, me parece que representa un paso muy importante y es argumentable, ¿no?, que la dignidad, la persona y la dignidad son un principio de convivencia, un principio jurídico, un principio de reconocimiento de las diferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, podría decir que no es absolutamente necesario que articulemos, ¿no?, la defensa, la manifestación, ¿no?, en un discurso de la dignidad humana con un discurso teológico. Pero añadiría, ¿no?, pero es justo porque abre otras posibilidades de comprensión
¿no? Reconocer el origen de ese concepto, diríamos, de esa noción, ¿no? Porque aún dentro de una mentalidad distinta, ¿no? Que puede decir, ya no es la nuestra, o sea, a nosotros ya no nos es tan natural pensar, ¿no? Aún dentro de una mentalidad muy distinta, alcanzamos a percibir, aunque sea a modo de símbolos, ¿no? Si pensáramos que ese discurso sobre la Trinidad fuera simbólico, ¿no? Nos ayudaría a intuir un valor, ¿no? Incondicional. Que nosotros nos quedamos ahí y luego no acabamos de saber bien el origen, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Bueno, es un poco los debates o estas, digamos, incluso confrontaciones del poder, ¿no? De los intereses de poder económicos, etcétera, sobre la afirmación de la dignidad humana, ¿no? No hay, para decirlo así, una instancia superior, ¿no? Que pueda, digamos, significar un límite a los poderes, ¿no? Más allá de que no deja de ser una declaración y de buena fe o como se quiera llamar, ¿no? Pero ¿qué es lo que finalmente podría impedir, ¿no? Frente a grandes intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Pasar por encima de la dignidad, ¿no? El mundo medieval sabía que sí, que había algo, ¿no? En el cual, o dentro del cual podrían pensar, ¿no? Porque ni siquiera es que estaban buscando hacer una justificación del hombre, estaban tratando de pensar algo que era importante en su comprensión de la realidad, ¿no? Y descubrieron a la persona. Muchísimas gracias. Solamente porque varios nos han preguntado por bibliografía, si pudieras mencionar algo que tengas en este momento a la mano que te ha sido útil para referirnos a esto. Bueno, he tomado como un punto digamos, de apoyo a mis reflexiones en esta obra de Julián Marías que se llama Antropología Metafísica, que dedica un capítulo importante, pequeño, pero muy sustancioso, al tema, digamos, de lo masculino y lo femenino. Es decir, a una reflexión sobre la condición sexual. De hecho, la expresión en buena medida, no es que él haya inventado, pero él ha querido incorporarla como con un significado más preciso, más técnico, si se puede decir así, para distinguir justamente o para caracterizar la condición humana, ¿no? Entonces, yo sugeriría un poco acercarse a eso. Y, bueno, otras lecturas un poco dispersas. Creo que es muy interesante el libro de Fabrice Hadjak. Ahora se me va el título, algo de los sexos. Creo que Rodrigo la vez pasada lo mencionó. O sea, y también el libro ¿Qué es una familia? Porque me parece que muestra, como dice el subtítulo, ¿no? En paños menores, porque ve cómo la realidad de los sexos y de ¿no? No se reduce pues a una reducción inmediata de la sexualidad, sino que está incorporada a una estructura convivencial, ¿no? Donde las personas crecen, ¿no? Incluso donde las personas son, digamos, interpeladas, ¿no? En fin, se llama ¿Qué es una familia? Fabrice Hadjak. Y bueno, ahorita son los que me vienen